Para poder compartir con ustedes la enseñanza que Dios puso en mi corazón estos días. Amén. La verdad es que he tenido semanas un poquito complicadas en cuanto a trabajo y también de manera personal. Me he sentido un poquito con el ánimo bajo, pero sé que es normal. No podemos estar felices todo el tiempo. La misma palabra lo dice, hay tiempo para reír y hay tiempo para llorar. Pero lo maravilloso de todo esto es que a Dios le gusta hablarnos a través de todo lo que nos acontece, ya sea lo bueno o lo malo. Por eso, hermanos, me gustaría el día de hoy hablar con ustedes acerca del tema que es la empatía. Según el diccionario, la empatía es la intención de comprender los sentimientos y las emociones, intentando experimentar de manera objetiva y racional lo que siente el otro individuo. ¿Saben? Como maestra de educación inicial, algo que nos han recalcado mucho es que debemos orientar a las familias acerca de ponerse en el lugar de sus pequeños, comprenderlos, entender y atender sus necesidades. No solamente las de cuidado, como cambiarles el pañal o alimentarlos, sino también las necesidades afectivas, que son igual de importantes. Y yo creo que esto nos suena como muy lógico, pero de hecho la mayoría de padres, la realidad es que la mayoría de los padres carecen de esta empatía, y lo podemos observar desde muy temprano en las familias. Yo estoy seguro que alguna vez hemos escuchado el típico de: no, déjalo llorar porque así hace pulmones. O no lo cargues mucho porque si no se va a mal acostumbrar. Actuar de esta manera es no mostrar empatía hacia nuestros bebés, porque creemos en nuestro pensar de adultos que es el bebé el que tiene que alinearse a la vida de la familia, cuando debería ser todo lo contrario. Como papá o como mamá debemos aprender a ponernos en su lugar, a adaptarnos a él, a sentirnos por un momento indefensos, a no tener claro lo que sentimos o por qué nos sentimos así, tener esta necesidad de afecto, de calor, que solamente eso es lo que puede calmarnos, y que de repente de buenas a primeras nos digan no, que nos lo nieguen porque nos vamos a mal acostumbrar. Pues todo este tipo de situaciones que ignoramos son por las que pasan los bebés todos los días. Y analizando todo esto me hizo preguntarme si esta falta de empatía existe en algo tan cercano como nuestros hijos, ¿cómo será con las personas de afuera? Con las personas de nuestro alrededor, con los amigos que vienen a acercarse por un consejo, con los hermanos de la iglesia, con la gente del mundo. Algo que pasa muy seguido es que confundimos la simpatía con la empatía. Y aunque ambas palabras tienen el mismo origen griego, la misma raíz griega, que es pathos, que significa emoción o sentimiento, la diferencia está en el prefijo. En la palabra simpatía, el prefijo sin, aunque sea muy contradictorio, significa con, y está asociada a lo que podemos afectar en los sentimientos, pero de manera superficial. Por eso es normal o típico que si conoces a alguien por primera vez y te dicen: ay, ¿cómo te cayó esta persona? Digas: no, pues simpático, me pareció simpático o simpática. Hablamos de esta manera superficial de las personas porque no hemos tenido el tiempo suficiente como para conocerlas y hablar algo más profundo sobre ellas. Pero en la palabra empatía, el prefijo en quiere decir dentro de, y nos habla a conocer las emociones desde dentro. La empatía requiere de más tiempo, requiere de más dedicación y de más atención, que es justo lo que espera Dios que demos de nosotros. Él nos llama a ser más empáticos en nuestra vida.
Las relaciones más importantes que construimos son las que lo que nos llevan más tiempo, son las que nos han tomado más tiempo, son a las que les hemos puesto más dedicación y a las que les hemos puesto más atención. Por eso, el día de hoy, quiero compartir con ustedes 3 puntos importantes que debemos tomar en cuenta al momento de querer practicar la empatía de la que estoy hablando. El número 1 es no juzgar. En Mateo 7:12 podemos encontrar la regla de oro. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. La empatía se trata de entender lo que el otro vive, lo que pasa por su cabeza, tratar de sentir lo que el otro siente, no de trasladar o comparar sus historias con nuestras vivencias. Siempre hay que comprender el contexto de las personas, porque quizá algo que para nosotros signifique una tontería, para esa persona puede ser una batalla muy difícil. Como ejemplo, en esta situación me gustaría hablar de algo que sucede mucho en la adolescencia, y es que es muy común que nuestros papás, cuando nos veían así como que ya saben que no nos calienta ni el sol y que, no sé, estamos tristes porque nos peleamos con un amigo o nos dejamos de la novia, los papás llegaban y nos decían: pero yo a tu edad ya trabajaba, ya tenía 3 hijos y construí esta casa con mis propias manos. No tenía tiempo de sentirme triste. Como papás nos negamos a validar los sentimientos de nuestros hijos, porque los juzgamos inmediatamente y trasladamos su realidad con la vida que nosotros tuvimos, aún sabiendo que son tiempos distintos y olvidando a veces que nosotros pasamos por esa situación también y de igual manera se invalidó nuestros sentimientos. Dios no nos juzga desde su realidad. De ser así, probablemente ya no estaríamos aquí. Jesús es el claro ejemplo de mostrar la capacidad de ponerse en el sitio de los demás, de querer comprender lo que sucede en el interior del corazón humano y percibir el dolor ajeno. Y nosotros estamos llamados a ser como Jesús. Número 2, no quieres plantear una solución inmediatamente. Es muy común cuando alguien está hablando con nosotros, nos está contando sus problemas y así, que pensemos: pero si está clarísimo, ¿cómo no lo ve? Tiene que hacer esto, esto y esto. Y a veces ni siquiera escuchamos con detenimiento lo que la otra persona nos está diciendo, porque estamos más ocupados buscándole una solución inmediata a su problema. Y es que muchas veces las personas, al contarnos los problemas, lo que buscan es ser comprendidas, escuchadas, no necesariamente buscan soluciones. Por eso es muy importante el siguiente punto, que es escuchar. En Job 2, del 11 al 13, dice así: Cuando tres de los amigos de Job se enteraron de la tragedia que había sufrido, viajaron juntos desde sus respectivos hogares para consolarlo y confortarlo. Sus nombres eran Elifaz el Temanita, Bildad el Suita y Sofar el Naamatita. Cuando vieron a Job de lejos, apenas lo reconocieron. Con fuertes lamentos rasgaron sus vestidos y echaron polvo al aire sobre sus cabezas, en señal de dolor. Entonces, 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo junto a Job, y ninguno le decía nada, porque veían que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras. Debemos escuchar, dejando de lado nuestros prejuicios, nuestros estereotipos y soluciones, con la mente abierta. Si la otra persona quiere saber nuestra opinión o nuestro consejo, nos lo va a preguntar. Y yo sé que a veces es difícil aguantarnos el no decir lo que pensamos, pero si esto pasa, entonces podemos preguntarles: ¿quieres saber mi opinión? ¿Quieres saber lo que yo opino? Para que quede claro qué es lo que tú opinas y no la forma en que tú quieres que le empiece a ver las cosas. A veces pensamos que nuestro consejo era justo lo que la otra persona necesitaba para arreglar su problema rápidamente,
y nos olvidamos que aunque podemos ayudarle a ver las cosas desde un panorama distinto, hay muchas más cosas involucradas en el proceso de solucionarlo. Esto a veces hasta nos causa frustración, porque decimos, pues es que ya le dije una y otra vez, nunca me hace caso, sigue lo mismo. Llega un punto en el que hasta nos cansamos de la situación porque pretendemos pelear una batalla que no es nuestra. En los versículos que leímos, escuchamos cómo el dolor de Job era tan grande que sus amigos sabían que ningún consejo o palabra podría traer consuelo o ayudarlo en ese momento. Así que mejor guardar un silencio. Job necesitó primero salir de su batalla por sí solo y que Dios con el tiempo sanara sus heridas. Para ser de ayuda a la gente se necesita humildad, se necesita silencio, se necesita observación. Antes de hablar es necesario escuchar. Por algo Dios nos dio 2 oídos y una boca. Para poder lograr crear empatía con alguien, debemos escucharlo, debemos conectar, estar presente en la vida de la persona. La empatía no es socorrer, calmar o tratar de sacar de manera abrupta del estado de ánimo donde nos encontramos o donde se encuentra la persona. Ciertamente eso se va a lograr con la ayuda de Dios, pero no es empatía. La empatía, pero sobre todo en la empatía de un cristiano, el motor para la comprensión de todo esto es el amor. Debemos entender entonces que el amor es una determinación y que este existe solamente en Dios. ¿Qué quiere decir? Pues que Él es el único que puede poner en el corazón del hombre la capacidad de amar, de morir por los demás, de dar sin esperar nada a cambio, de entregar aun cuando esa persona sea ajena a nosotros o a veces hasta nuestro enemigo. Jesús es el modelo perfecto de la empatía. Podemos leer en Lucas 10, del 25 al 37, dice así: Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pasen por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. Dentro de la parábola que cuenta Jesús, podemos observar otro elemento necesario para poner en práctica la empatía, y es la misericordia, ya que por medio de esta, el samaritano, a pesar de que en ese tiempo eran personas despreciadas, como dice en la parábola, no se limitó. Para él hubiera sido sencillo a lo mejor pues dejar una botella de agua y unas monedas y bueno, hay que arreglar su asunto cuando pueda. Y con eso habría mostrado pues un poco de simpatía. Sin embargo, al acercarse, él pudo percibir cuál era la necesidad de este hombre. Observó que no sería posible que saliera de eso por sí solo. Así pues, en este acto empático, lo llevó a ver más allá de lo aparente. Y es lo que nos piden, acercarnos para poder ver la necesidad de la gente. Dios muestra empatía hacia nosotros todo el tiempo, cuando sustenta nuestras necesidades, pero no lo hace con lo que cree que necesitamos. Lo hace con lo que sabe que necesitamos, porque Él es el que nos conoce de manera profunda.
Y aún con ese conocimiento, Él no llega a imponer, sino que la solución la pone a nuestra disposición y nos deja tomar la decisión. El domingo estábamos escuchando en la predicación sobre el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Y es que Dios sabía que no podríamos salvarnos solos. Él conocía que no había nada bueno en nosotros, que nos hiciera merecedores de la salvación. Sin embargo, fue tanta su empatía hacia nosotros, hacia nuestra necesidad, que no dudó en darlo todo para sustentarnos la eternidad a su lado, por medio del sacrificio de su único Hijo. En estos momentos en que existe mucha necesidad, debemos tomar en cuenta nuestras oraciones y hablar con el Señor y preguntar: Dios, ¿con quién debo ser empático? Piensen en alguien que hace mucho tiempo que no ven, a algún hermano de la iglesia que a lo mejor con el que casi no hablan. Pregúntenle cómo se encuentra, pregúntenle si tiene alguna necesidad de oración. Solo así vamos a poder ver cosas increíbles, solo así vamos a poder ver el poder de Dios obrando a través de nosotros. Para terminar, quisiera compartir con ustedes un dato curioso. En la antigüedad, los griegos creían que los dioses estaban en un plano más elevado que los humanos insignificantes. Y poseían una cualidad a la que se le llamaba apatheia, es decir, la ausencia de emociones o de sentimientos. Por eso las esculturas tienen los ojos en blanco, no tienen ninguna expresión porque ellos no tenían emociones. Y es por eso que el último versículo de hoy para mí fue el más hermoso. En Juan 11:35 podemos leer: entonces Jesús lloró. Jesús, Hijo de Dios e Hijo de hombre, lloró la muerte de su amigo Lázaro. Jesús nos ha modelado la empatía. Él nunca se mostró ajeno al dolor de otra persona. Nunca fue indiferente a la necesidad del hombre. Nunca pasó de largo y dijo: ese no es mi problema. Ya sea que la gente se acercara a él en busca de ayuda, o ya fuera que la gente en silencio sufriera y aceptara su dolor, el Señor siempre respondió. Teniendo como modelo al Señor Jesús, nos será muy fácil conocerlo. No olvidemos que nuestra norma de vida y autoridad son las Escrituras. Amén. Y a la luz de ellas debemos aprender a ayudar a los demás. Jamás la ayuda tiene que ser en base a nuestra experiencia, a nuestro juicio o a lo que yo pienso o creo. Será como dice la palabra que debe de ser. Nuestra empatía está en sensibilizarnos ante el dolor ajeno y ponernos en su lugar. Y esa sensibilidad nos debe llevar a buscar la ayuda en el consejo del Señor. Amén. ¿Nos levantamos para orar?